Entonces, ¿dónde está? Y después decidir el método para abordar los datos perdidos. Muchos de esos métodos consisten en sustituir ese vacío de la celda por un número, por un nuevo dato. Pero ¿cómo obtenemos ese nuevo dato? Pues hay muchos mecanismos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, se llama imputación de datos. Imputar significa asignar un dato pues a una celda vacía. Imagínense, para que me entiendan la parte de la imputación de datos, imagínense que tuviéramos aquí una dimensión donde tuviéramos 5 preguntas. En la primera pregunta la persona contesta 2, en la segunda contesta 3. La tercera la deja vacía. En la cuarta contesta 2 y en la otra contesta 1. ¿Sí? Entonces aquí, en esta parte, tenemos un vacío. Reflexionando un poco sobre la imputación de datos, ¿tú qué número crees o qué número pondrías ahí, en ese lugar? No los escuché. ¿Sí me están escuchando? Muy bien. Entonces, si me están escuchando, como dice Enia, ¿qué número ustedes pondrían en ese lugar en donde falta un número? Es decir, en esa celda que está vacía. Ahora, en el caso de Aide, ¿por qué pondrías un 4? Por la secuencia. Bueno, muy bien. El problema es que si pusiéramos un 4 ahí, ese 4 no se parece a ninguno de los que están ahí. Y si se supone que estamos en una dimensión y esa dimensión, las puntuaciones convergen, o sea, deberían ser parecidas, porque todas apuntan a un mismo aspecto, entonces un participante debería contestar cosas parecidas en ese lugar. Y 4 es un número que no se parece nada. Entonces, una forma que se diseñó para resolver de manera sencilla la imputación fue pues lo que comenta Fernanda Torres, ¿no? Es decir, a sacar una media de esos datos, ¿sí? Entonces, sumamos 2, 3, 2 y 1, que nos suma 8, y lo dividimos entre 4. Entonces, eso nos da una media de 2. Entonces, el número que pondríamos ahí sería el 2. Y si observan ustedes, pues como es la media, pues ese 2 se parece a los números que están ahí. Y esa es una forma de resolverlo con la media. Otros podrían decir que lo que pondrían sería la mediana. Y ya ven que para la mediana lo que hacemos es tomamos los números que están ahí y los acomodamos
y después elegimos el número del medio. ¿Sí? Y los dos números del medio, pues es el 2. Así que la media y la mediana prácticamente nos llevarían al mismo número. Ambos nos apuntarían que el número que tenemos que poner ahí es un número 2. Y eso sería una forma lo más simple para imputar datos. Bueno, actualmente hay métodos más modernos para hacer esa imputación de datos. Por ejemplo, uno de los métodos utiliza regresión, ¿sí? Un tipo de análisis estadístico que te va a permitir asignarle un número ahí. Otros lo que hacen es que generan, a través también de ciertos análisis, generan varias muestras y después uno promedia los resultados de esas muestras y ese es el que pones ahí. Bueno, entonces, el mundo de la imputación de datos es muy amplio y hay muchos métodos. El SPSS tiene una sección, bueno, y todos los programas tienen una sección donde tú puedes imputar datos, ¿no? Y te facilitan estos procesos. Pero para empezar, pues lo importante es que consideres que tienes siempre que estar observando estos espacios vacíos, que son muy importantes observarlos. Primero, entenderlos, ¿no? Diagnóstico de datos perdidos significa entenderlos, ¿sí? ¿Por qué se generaron estos datos perdidos? Y posteriormente que los entiendas, entonces que decidas un método para abordar el tema de los datos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la imputación de los datos. En este caso, si nosotros hubiéramos decidido que íbamos a hacerlo mediante la media, tendríamos que decir acá, ¿sí? En el proyecto de investigación, se realizará un diagnóstico de datos perdidos. Como no sabemos si va a existir en la parte de proyecto, no sabemos todavía, ¿sí? Si van a existir o no. Entonces, en caso de aparecer datos perdidos, se realizará un diagnóstico, ¿sí? Para explicar su origen. Y se decidirá un método para abordarlos. Realmente en el proyecto no podemos decir mucho más, porque, insisto, no tenemos los datos. Si ya tuviéramos los datos, entonces ahí podríamos escribir muchas más cosas. Pero ahorita lo único que podemos decir es que en caso de que aparezcan, se realizará un diagnóstico para explicar su origen y se decidirá un método para abordarlos. Si nosotros ya estamos tomando ciertas medidas para que no hayan datos perdidos, como por ejemplo esta medida que yo les comentaba de que cuando tú recibes los cuestionarios, los revises, que no hayan datos perdidos, entonces eso entraría en el procedimiento, ¿sí? No necesitarías especificarlo aquí, en esta sección, ¿no? Pero sí, cuando tú escribas esta sección, pues vas a estar pensando y vas a reflexionar, bueno, ¿qué necesito hacer para que no existan estos datos perdidos? Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Estamos, bueno, con eso tendríamos ya más clara la parte de la calidad de los datos. Ok. Y esta parte se va a combinar con la siguiente parte. Es decir, va a ir
trabajándose en conjunto, ¿no? La siguiente parte se refiere al diagnóstico de los datos.